Durante siglos se ha repetido la misma historia, que Händel escribió el Aleluya en un estado de inspiración casi divina. Pero al crear el Mesías, Händel no vivía ningún éxtasis. Estaba enfermo, agotado, y el público londinense le daba la espalda. Y eso reescribe por completo la obra que creemos conocer. Para entender el origen real de este oratorio, es necesario despojarlo de la pátina de santidad que la historiografía romántica del siglo XIX le impuso. En 1737, Georg Friedrich Händel no era el monarca absoluto de la música en Inglaterra. Su ambicioso modelo de negocio, basado en la ópera italiana, se desmoronaba bajo el peso de la competencia feroz y un cambio drástico en el gusto de la audiencia. Londres, que lo había encumbrado, como dijimos, le estaba dando la espalda. No era solo una crisis financiera, sino un derrumbe físico y profesional que amenazaba su carrera por completo. El primer aviso serio de este colapso ocurrió en abril de ese mismo año. Händel sufrió lo que las crónicas de la época describieron como una parálisis en un brazo derecho y una notable alteración de sus facultades mentales. Muchos historiadores de la medicina consideran que probablemente se trató de un accidente cerebrovascular leve o una crisis nerviosa profunda por agotamiento extremo. El hombre que había construido obras magistrales para la corte británica no podía en aquel momento sostener una pluma con firmeza. Sus contemporáneos tildaron su estado de alarmante. Aunque una estancia en los baños termales de Aquis Grant le permitió recuperar cierta movilidad, el Händel que regresó a Londres ya no era el mismo. Era un profesional consciente de su propia fragilidad, operando en un sistema económico que ya no le garantizaba el éxito ni el sustento. Hacia 1740, la Royal Academy of Music colapsó. Sus óperas italianas fracasaban, dejándolo en una situación económica cada vez más precaria, pues el público londinense consideraba el género artificial y muy caro. Händel se encontraba en una encrucijada estratégica: insistir en un modelo agotado o adaptarse a una nueva demanda. No fue una revelación mística lo que lo salvó, sino una decisión pragmática y una oportunidad que llegó en forma de correo ordinario. Charles Jennens, un acaudalado literato y colaborador previo, le envió un libreto basado íntegramente en textos bíblicos. Jennens no buscaba crear una obra de teatro sagrada para el consuelo del compositor, sino una compilación de pasajes que reafirmaran la doctrina anglicana frente al deísmo ascendente de la época. Händel recibió el texto del Mesías en el verano de 1741, en un momento en que su agenda estaba inusualmente vacía, sus deudas se acumulaban y su ánimo, según sus escasas cartas, se mantenía en una tensa calma. No había grandes planes de estreno en la capital británica. Londres parecía haberle cerrado todas las puertas. La composición de la obra se realizó en apenas 24 días, entre agosto y septiembre de 1741. Este dato ha sido utilizado a menudo para alimentar la leyenda del trance divino. Sin embargo, el análisis técnico de las partituras originales cuenta una historia distinta, la de un artesano extremadamente eficiente que trabajaba muy bien bajo presión. Händel era un maestro del reciclaje musical. Utilizó fragmentos de sus propias cantatas italianas anteriores, transformando duetos de amor profano en coros sacros, y aplicó fórmulas armónicas que dominaba a la perfección tras décadas de oficio.
La velocidad no era un milagro, sino la urgencia profesional de su maestría técnica, que necesitaba un éxito para evitar la insolvencia y el olvido. La oportunidad de estrenar no surgió en los grandes teatros de Londres, sino en Dublín. William Cavendish, duque de Devonshire y Lord Teniente de Irlanda, lo había invitado a organizar una serie de conciertos benéficos. Händel abandonó Inglaterra en noviembre, llevando consigo una obra que todavía no había sido escuchada por nadie y que no tenía garantía alguna de aceptación. Dublín, en aquel entonces, una ciudad con una actividad cultural vibrante, pero considerada periférica por la élite londinense, fue el escenario de un experimento que definiría su posteridad. El estreno de El Mesías tuvo lugar el 13 de abril de 1742 en el Great Music Hall de Fishamble Street. Las crónicas locales de la época elogiaron la obra por su sublime composición, pero el enfoque principal de la prensa fue el carácter caritativo y social del evento. Se recaudaron cerca de 400 libras que permitieron la liberación de 142 hombres de la prisión de deudores. Es un detalle significativo. La obra que hoy consideramos el pilar de la música sacra occidental comenzó su vida pública como una herramienta para pagar deudas ajenas, mientras el propio compositor intentaba saldar las suyas propias. Para evitar aglomeraciones, se pidió a las damas que no llevaran miriñaques y a los caballeros que no portaran sus espadas. El éxito fue real, pero fue un éxito humano, logístico y local. Es importante detenerse en lo que ocurrió después del Mesías, porque la historia rara vez lo cuenta. El éxito de Dublín no convirtió a Händel en un triunfador inmediato, ni restauró de golpe su posición en Londres. Al regresar en 1742, la obra fue recibida con una mezcla de curiosidad, incomodidad y resistencia. En sus primeras etapas londinenses, El Mesías no se interpretó como una pieza sagrada respetable, sino como una anomalía. Textos bíblicos en un teatro, cantado por intérpretes de ópera, fuera del contexto litúrgico. Londres no lo rechazó, pero tampoco lo abrazó de forma inmediata. Händel comprendió algo esencial. El oratorio, en su formato y recepción en Londres, no funcionaba como experiencia íntima, sino como un acontecimiento colectivo. No fue una rendición artística, sino la adaptación estratégica de un compositor que había experimentado el colapso de un modelo de negocio y ahora reconstruía su trayectoria sobre nuevas bases. Abandonó definitivamente la ópera italiana y se orientó hacia la composición de oratorios en inglés, obras pensadas para grandes espacios y grandes masas. El Mesías se convirtió en una obra adaptable, capaz de crecer con las expectativas del público, y de hecho, creció. Con los años se añadieron más cantantes, más instrumentos y en general una mayor densidad sonora. La versión que hoy escuchamos, con coros monumentales y una instrumentación expandida, no es la de 1742, es una construcción posterior. El siglo XIX terminó de fijar esta transformación. En plena era victoriana, el Mesías fue purificado. Se borraron sus ambigüedades teatrales y se lo elevó a la categoría de monumento moral y religioso. El Aleluya pasó de ser un coro dentro de un oratorio a convertirse en un ritual colectivo casi obligatorio. La música no cambió en el papel, pero sí cambió su escala interpretativa, su peso y su función cultural percibida. Y sin embargo, si se observa el Aleluya desde una perspectiva analítico-musical, la idea de un júbilo fácil empieza a resquebrajarse. Armónicamente, el coro no avanza hacia la liberación de la tensión. La escritura es reiterativa, casi inflexible en su progresión. Desde el punto de vista vocal, es un coro exigente,
no por su dificultad expresiva individual, sino por su resistencia colectiva. Esa es la razón profunda de su eficacia ante grandes multitudes y en entornos públicos. Funciona mejor cuanto más grande es el espacio y cuanto más anónima es la masa. Y esto explica por qué fue una obra tan útil para una Inglaterra que, décadas después, necesitaba símbolos estables en un mundo en constante cambio social y político. La imagen de un Händel arrebatado por la inspiración divina es una construcción posterior. El Mesías no nació de ningún éxtasis, sino de una necesidad concreta y urgente. Fue la respuesta lúcida de un compositor que, cuando su mundo empezaba a desmoronarse, no se retiró ni se silenció, sino que encontró en la música una forma de seguir sosteniéndose. Ahí reside su verdadera fuerza, no en la promesa de salvación, sino en la posibilidad de seguir en pie cuando todo lo demás falla y se derrumba. En recordarnos que el arte no siempre nace para elevarnos, sino a veces para acompañarnos cuando atravesamos el límite, porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.